Bien, entonces vamos a dar inicio entonces a nuestra videoconferencia del día de hoy a cargo del doctor Ricardo Yacuz, quien es psicólogo de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en materias de envejecimiento, está a cargo de la cátedra de Psicología de la Tercera Edad y Vejez y ha tenido numerosas publicaciones y ha hecho clases en distintos países de Latinoamérica. Y para nosotros es un privilegio poder contar con su presencia y haber contado con la colaboración de su capítulo y más de un capítulo en nuestra guía de envejecimiento que está pronta a publicarse. Estamos esperando temas, la verdad que son temas más burocráticos, que son firmas de jurídica, pero el documento en su contenido técnico está terminado. Así que esta presentación obedece a uno de estos capítulos, el cual se llama Relación de las personas mayores con sus cuerpos. Así que quiero dejar con ustedes a Ricardo Yacuz. Ricardo, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Alejandro, y la verdad que el emprendimiento, para quienes no sepan qué es esta guía, es una idea excelente de poder compilar al modo, quizás de los grandes manuales norteamericanos, qué significa lo que se sabe hoy acerca de esta temática, y lo han hecho muy bien con expertos que han trabajado muy distintos temas, así que para mí fue un gusto poder colaborar con ustedes porque me parece que la idea fue excelente. Por otro lado, bueno, hoy tenemos un tema que en alguna medida vamos a ir presentándolo, compartiendo la pantalla y nos vamos a ir... yo acá le agregué algo porque después de... Es un tema que yo sigo desarrollando, entonces al título le agregué conflictivas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hablar más sobre los conflictos, no tanto sobre las situaciones de, de mejor relación con estos cuerpos, sino cuáles son los conflictos específicos. Y creo que aun cuando parezca obvio, es un tema del cual se habla poco, quizás a veces porque hay como una especie de intento de tratar de mostrar que los viejos pueden llevarse mejor con sus cuerpos, a veces porque se intenta menguar la relación de dificultad que expresan los cuerpos envejecidos. Es decir, hay una serie de cuestiones que en alguna medida han hecho que este tema, que podría haber sido uno de los temas principales, así como la adolescencia han generado ríos de tinta hablando de la pubertad y la adolescencia y de los cambios que se expresan, de cambios físicos que expresan un cambio general, digamos, ¿no? ¿Por qué? Por la asunción de la sexualidad, por cuerpos que expresan, incluso sin un conflicto supuestamente a nivel de limitación o de discapacidad o lo que fuese, sin embargo generan conflictos. ¿Por qué? Porque uno se encuentra con ni más ni menos con que dentro de uno hay una diferencia, ¿no? Y esta Ricardo, diferencia, sí. Ricardo, disculpa, ¿podrías poner la presentación en modo presentación para que se Ah, pueda... perdón, perdón. Eso, disculpa, gracias. Ahí está. Entonces, cuando uno piensa en este tema, la verdad es que para mí siempre fue un tema que me interesó y me atrapó ya desde que leía Simone de Beauvoir cuando hablaba acerca de cómo los literatos hablaban acerca de su cuerpo con cierta distancia. Ella decía que había una cuestión burguesa, ¿no? Intentó darle una explicación que, bueno, que entiendo que algo de razón podía tener y algo que no terminaba de explicarse, y donde intenté empezar a buscar qué pasaba con las relaciones con los cuerpos en mi doctorado hace muchísimos años, y me encontré con algunas particularidades que después vamos a contar, pero la verdad que este es el tema probablemente de mi vida, junto con la sexualidad en la vejez. Digo, me parece que son temas en los cuales hay toda mi teoría de la identidad narrativa, intenta dar cuenta acerca de cómo la persona va relacionándose, va enojándose, va saldando estos enojos, va dándole sentidos nuevos. Me encontré con que en alguna medida mucho de lo que se había dicho, como por ejemplo Erickson, que fue un gran intuitivo,
A veces cuando uno lee a Erickson encuentra que quizás sus referencias son un poco abiertas y parece que fueran como un poco moralistas. Sin embargo, él lo que decía es justamente cuando se quiebran estas relaciones entre al interior del propio sujeto, entre lo social, lo psicológico, lo corporal, aparece algo que tiene que ver con un impulso, que es la sabiduría. La sabiduría, descompongámosla como la capacidad reflexiva que tiene el sujeto de darle un sentido a su vida por fuera de este orden previo que fue el que lo condujo. Y bueno, todas estas cuestiones incluso han llevado a que entre el artículo y lo que voy a presentar también haya diferencias, porque es un tema que está en permanente transformación, y de hecho hoy estoy en una investigación con un grupo de mi cátedra específicamente sobre estas cuestiones, con lo cual incluso he agregado algunas citas que me pareció interesante, una especialmente que me pareció interesante, pero podría agregar muchísimas y que me parece que hablan acerca de cómo se lee esto. Y por otro lado, digo, para todos los que hacemos psicoterapia es algo tan habitual hablar acerca de estos temas, ¿no? De cuando los viejos dicen me quedé sin fuerza, cuando los viejos hablan acerca de los dolores, de las dificultades, digo, que sin llevar a que esto sea vejez igual a enfermedad, sin embargo, sabemos que se padecen muchas más cuestiones a nivel corporal y que justamente la maquinaria que tenemos, esta maquinaria que hoy llamamos resiliente o lo que sea, que es nuestro aparato psíquico, intenta dar sentidos para tratar de solucionar y para tratar de convivir y convivir con ciertos niveles de placer, de calidad de vida, lo que lleva incluso a que haya altos niveles de felicidad en la vejez. Pero esto es un trabajo psicológico y en el cual todos los equipos profesionales estamos insertos, es decir, que haya un problema a nivel del cuerpo no implica que los psicólogos, los profesores de educación física, los trabajadores sociales, las familias, no tengan algo que decir en relación a los modos en los que el sujeto se relaciona con su dificultad. Es decir, a veces una dificultad física puede hacer que un sujeto quede encerrado en su casa, y a veces una dificultad física puede hacer que ese sujeto pueda encontrar caminos. Hubo presidentes que estaban en silla de ruedas, ¿no? Tuvimos nosotros una vicepresidenta que estaba también en la silla de ruedas. Es decir, los caminos pueden ser tan variados, tan ricos en relación a esto, y justamente por eso apuesto a que va a ser lo que vamos a hablar al final, y un poco el pedido que establecía esta guía y que me pareció muy bien, cuál es el compromiso del equipo interdisciplinario frente a este tipo de cuestiones. Bueno, ahora sí, como les decía antes, así como la pubertad y la adolescencia han generado tantas lecturas, ¿no? Todos los que pasamos por psicología, trabajo social, sabemos las transformaciones que implica tener un cuerpo que se ve asexuado, ¿no? Y que en alguna medida ese cuerpo infantil, cuando empieza a tener las formas de la sexuación, en ciertos momentos culturales particularmente, puede aparecer detrás de esto una situación de inhibición, de dificultad, de temor, pueden haber síntomas psicopatológicos detrás de esto, generados por una transformación a nivel corporal. A nivel de la vejez, esto intentó ser visto siempre desde un cierto reduccionismo biológico, ¿no? Y con una connotación social que es el descrédito estético. Lo cual lleva a que, como esto se redujo a un tema biológico, entonces pareciera que los que tienen que tratar este tema son los médicos, y en alguna medida ahora los mercaderes de la antiestética, del antienvejecimiento, ¿no? Donde pareciera que intentan vender productos
y este tipo de cuestiones a las personas mayores, justamente para trabajar este tema de la vejez que de otra manera no se sabe muy bien cómo, más allá de que hoy tenemos muchos más recursos que hace algunas décadas, muchísimos más, esto quiero destacarlo. Entonces, el objetivo básicamente de esto es destacar los profundos efectos que tienen los cambios físicos en el envejecimiento, y en este sentido voy a retomar algo que tiene que ver con la fenomenología. Ustedes saben que la fenomenología es un campo que nace de la filosofía, pero que transita también por la psicología, en donde en realidad lo que nos interesa es destacar fenómenos, situaciones que uno ve que se continúan, que se sostienen en lo habitual, y que sin embargo muchas veces, especialmente los psicólogos, por estar tan tomados por ciertas teorías, parece que miramos lo que la teoría nos deja ver, y justamente acá la idea, más allá de que yo voy a presentar una teoría, justamente si presento la teoría es porque me permitió ver otras cosas. No es que yo elegí la teoría y a partir de eso lo vi, sino que en realidad lo que a mí siempre me interesó es decir, ¿cómo explico lo que yo veo? ¿Cómo explico cuál es la teoría que mejor explica o que mejor da cuenta de estos fenómenos particulares, raros y exóticos que a veces presenta el envejecimiento? Entonces, la idea es que hay una experiencia de fragilización. Acá sacaría la noción de fragilización en relación a la fragilidad de la cual habla la geriatría, concepto por demás importante, pero que me parece que acá lo que vamos a tratar de presentar es que esta fragilización tiene que ver con preguntarse quién soy yo en este momento. Y creo que cualquiera que trabaje con personas mayores en situaciones de estar por jubilarse o de haberse jubilado o de haberse enfermado o de no poder caminar como caminaba, o cualquiera de estos cambios que pueden ser en alguna medida inesperados, esperados en el curso de la vida, lo que va a generar es que Arciero dice aumente los grados de variabilidad, inestabilidad, susceptibilidad. Nos vamos a encontrar con una persona que no sabe muy bien qué le pasa, pero no se siente bien, que no tiene la seguridad que tenía en otros momentos. Y concretamente Polkinghorne, a quien nosotros vamos a tomar porque va en la misma línea que Niemeyer y que muchos de los que vamos a trabajar, lo que va a decir es que va a haber una pérdida de sentidos. Es decir, ¿qué significa esto? Y perdón la repetición de sentido, significado, pero a veces hay pocos sinónimos en español para poder dar cuenta de esto. Es decir, si se descompone el relato que yo tenía acerca de mí mismo, probablemente me encuentre con que no sé muy bien ni quién soy, ni qué hago, ni hacia dónde voy, y esto no es un problema cognitivo de orientación, sino que es un problema de expectativas, de horizontes vitales que uno puede llegar a tener. Y del mismo modo, algo que, porque esto no es solamente una percepción, sino que esto muchas veces coincide con una visión que tiene el otro sobre nosotros. Es fácil poder pensar que hoy soy yo el docente en la medida en que ustedes me están escuchando, es decir, hay un efecto de reconocimiento que materializa mi condición de docente. Si esto yo estuviese hablando solo, probablemente me encontraría con una situación mucho más difícil de sostener. Y lo que sí quiero rescatar, que tanto unos como otros, tanto Polkinghorne como Arciero en este caso, estos grados de disturbios, vamos a decirlo de esta manera, que van a buscar una nueva configuración, en el medio pueden generar síntomas de ansiedad, depresión, fobias. Es decir, la psicopatología no se presenta tan lejano de todo esto. No creo en una psicopatología que pareciera que está en las antípodas o que anda sola y que pareciera que nosotros tenemos que mirar el DSM para ver de qué se trata. La psicopatología es el resultado de una cierta situación incómoda para el sujeto, una situación en la cual el sujeto no puede dar sentido, no puede dar orientación, y va a tomar particularidades
que a veces tienen que ver con rasgos de personalidad o de estructura, según la teoría que tomemos, pero que en realidad van a generar psicopatología. Y de hecho, acá tomo algunos datos de investigación. La mayoría de las enfermedades físicas se asocian con una más alta prevalencia de síntomas psicológicos, lo que podría ser una obviedad, pero sin embargo pareciera que son estas cosas que no están demasiado claras, ¿no? La discapacidad es uno de los más fuertes predictores de un estado de ánimo depresivo entre las personas mayores. Los cambios sexuales imprimen una mayor incertidumbre en los desempeños y reconocimientos. Desempeño por el miedo a cómo uno va a andar, y particularmente esto a nivel masculino, y en las mujeres en cómo van a ser vistas, pero también cómo van a ser reconocidos por el otro en relación a esto. Y obviamente la percepción de la cercanía de la mortalidad, con su doble efecto. Por un lado, esto que Paul Ricoeur, este filósofo francés, que decía que esto nos acerca a la sabiduría trágica, y como muy bien señalan los existencialistas y a posteriori muchas teorías actuales en psicología, como la de Laura Carstensen, lo que nos lleva es a vivir, a elegir, cuando uno tiene menos tiempo, pareciera que uno puede decidirse más a tratar de pasarla mejor, a elegir, acotar algunas cuestiones que quizás se nos escaparía de las manos, lo cual no obsta la preocupación que puede generar en muchísimos viejos la cercanía de la muerte. Incluso no solo los viejos, a los de mediana edad también aparece esta cercanía que nos lleva a poner en cuestión cuánto tiempo nos queda, para qué hacemos ciertas cosas, ¿no? Porque en realidad acá hay un cálculo cuasi económico, en cuánto invierto en algo que va a durar poco o que va a durar mucho. No es lo mismo invertir cuando uno siente que detrás de uno hay una familia que está desarrollándose, o que hay un trabajo profesional que va creciendo, que cuando uno siente que ya está cerca de la jubilación. Y de hecho hay una estadística que muestra que las personas 5 años antes de jubilarse disminuyen su rendimiento laboral. ¿Por qué? Por un cálculo. Un cálculo de decir, ¿para qué me voy a esforzar tanto si ya igualmente me voy? Entonces, estas cuestiones, en este caso vamos a atender a la fragilización física, pero lo que vamos a ver es cómo esta fragilización física no queda desanudada del sujeto psicológico o del sujeto social. ¿Por qué? Porque en alguna medida ese cuerpo es el que te permitió hasta ese momento presentarte ante los demás, sentirte seguro de que vas a poder manejarte con tu cuerpo. Digo, muchos de ustedes que trabajan con viejos saben la experiencia de empezar a decir, y bueno, hago un viaje muy largo, un viaje más corto. Ayer una paciente me decía, su esposo es un hombre relativamente joven, de unos 60 y pico de años, y fue de viaje, y la angustia que le agarró de ir a un lugar donde los carteles no estaban claros, y la percepción que él tenía de que ya era grande y que no estaba reconociendo bien los caminos, o que tenía dificultades como para poder acceder, o ir un viaje al exterior y sentir que tiene que los aeropuertos se vuelven demasiado largos. Es decir, hay un cambio de perspectiva que se empieza a dar incluso con esto que es uno de los discursos más habituales de los viejos: me canso. Fíjense, este simple cansancio, ¿no? Donde uno dice, bueno, qué sé yo, descansar, para nosotros el cansancio, obviamente no nos vamos a meter en un triatlón o cosas por el estilo. Si lo hacemos con mucho tino, pero en términos generales lo que nos dicen los viejos es que hay un cansancio de cosas que son cotidianas, de tener que caminar. En este momento que en la ciudad de Buenos Aires hubo terribles calores, ¿no? De que tuvimos muchos días de 40 grados casi, la verdad es que la vivencia de los muchos viejos fue la de no poder salir, la de sentir que en otros momentos hubiesen hecho cosas que en este momento ya no podían hacer. Es decir, estos pequeños cambios introducen grietas, introducen diferencias, introducen relecturas de uno mismo, y a esto queremos enfocarnos. Entonces, estas transformaciones
cuestionan la estabilidad de las figuraciones identitarias. ¿Qué es una figuración identitaria? Lo que creo ser. Lo que creo ser, que es un conjunto de relatos, de imágenes, de contextos, en los cuales yo me miro como docente, me miro como profesional, me miro como padre, miro como hijo, me miro en un montón de niveles, y en los cuales entiendo que hay una fragilización que me va a tener que llevar a ajustarme de alguna manera a una nueva realidad. ¿Qué significa ajustarme a una nueva realidad? Que en realidad el ajuste implica, voy a tener que, vamos a la vieja palabra que en algunos casos fue muy denostada, que es la adaptación. La adaptación a una situación en la cual lo que yo creo de mí no se corresponde con lo que realmente me está pasando. Entonces, en este punto, el ajuste, la diferencia del ajuste y la adaptación es que el ajuste promueve una nueva realidad en la cual yo voy a tener un mejor equilibrio psicológico, me voy a insertar mejor socialmente, es decir, promueve un ideal posible a partir de esto. Entonces, en este sentido, el ajuste y el desajuste lo podemos ver como el ajuste como una respuesta adaptativa a un cambio del entorno. Cuando hablamos del entorno, o del contexto, yo estoy hablando en este caso concretamente, el entorno son mis manos, el entorno es mis piernas, el entorno es mi cuerpo, el entorno es aquello que se refleja como un exterior a mí cuando yo no puedo hacer algo. Digo, todos habremos tenido la experiencia de un dolor, de una molestia, de una limitación, en donde esa limitación se convierte como una especie de contexto que nos sitúa de una manera distinta y donde hay una respuesta que pareciera propia del sujeto, de sentir que hay algo interno en uno que se diferencia de ese cuerpo, y que en la medida en que no pueda adaptarse ese cuerpo, tiende a desligarse como forma defensiva. Entonces, lo que vamos a buscar acá es cómo ese sujeto puede, no solamente el sujeto, sino el sujeto dentro de un contexto social, puede encontrar un estado deseable a lo largo del tiempo, un equilibrio emocional, salud mental, integración social, es decir, modelos de ideales a partir de los cuales el sujeto intenta corregir una cierta situación, sabiendo que puede haber un cambio que puede ser promisorio. La situación de desajuste, que es un poco la que vamos a ver en la primera parte de este texto, es cuando encontramos que la dificultad de alcanzar dichas respuestas, de sentir que lo que yo creo ser está muy lejos de lo que soy, es decir, de ese sujeto que podía, sigamos con mi autorreferencia, con el que podía dar clases durante 2 horas, de repente me encuentro con un sujeto que no llega a las 2 horas porque me cansé, porque me olvidé algunas cosas, porque siento que estoy como desajustado de una situación en la cual antes era un territorio conocido para mí. Digo, en el terreno del deporte lo podemos ver, pero en lo cotidiano podemos encontrar estas sensaciones de desajuste que en la medida en que este desajuste se profundice, y en esto tenemos mucho dato empírico, es decir, mucha investigación que sostiene esto que estamos diciendo, va a generar lo que Niemeyer llama y Botella llaman quiebres, ¿no? Quiebres como situaciones en las cuales se van a pronunciar depresiones, ansiedad, angustia, problemas de conducta como respuestas ante esta diferencia entre lo que quiero y lo que soy. Incluso ante situaciones de poco cálculo del riesgo que podemos tener cuando nosotros no comprendemos que nuestro cuerpo cambió a tal punto como para dejar de hacer ciertas cosas que podíamos hacer antes. Y el trastorno de adaptación está definido por el DSM como cuando los síntomas emocionales o conductuales son clínicamente significativos. Tema que no nos vamos a tomar, lo pongo simplemente como para que lo tengamos en cuenta porque esto puede llegar a ese punto de extremo. Entonces, el ajuste como adecuación narrativa del control y la orientación. ¿Por qué hablo de narrativas? Lamentablemente la palabra narrativa nos lleva a la literatura. La literatura lo único que tiene que ver con esto es que nosotros hacemos literatura con nuestra propia vida.
es decir, somos autores de nuestros propios textos, podemos decir, pero básicamente son creencias, relatos a partir de los cuales le damos curso a nuestra vida. Creemos ser profesionales, además de porque podemos tener un título, queremos tener una identidad en relación a una familia, y sabemos que esto, no solamente en la vejez, sino a lo largo de la vida, esto se va construyendo y derrumbando. El divorcio es un ejemplo de aquello que en algún momento creíamos que era el amor de nuestra vida, que llegó y de repente se derrumbó o se va derrumbando, y en algún momento tomamos la decisión de que esto tome otro cariz y se transforma. Entonces, cuando nosotros vemos problemas de salud, volvamos a nuestra temática más específica, lo que vamos a encontrar son consecuencias graves para la calidad de vida. ¿Por qué? Porque la salud lo que lleva no es solamente a el miedo a que nos pase algo, a que nos podamos morir, a que esto se agrave, a que no podamos hacer lo que hacíamos antes, sino que básicamente hay una dimensión que nosotros vamos a trabajar mucho, que es la dimensión del control. Es decir, ese control primario del que habla Gehausen y Schulz, es decir, donde nosotros podemos intervenir sobre la realidad para modificarla, para llevarla donde queremos, vamos a tener que encontrarnos con una realidad distinta, y en esto especialmente lo vamos a ver con las discapacidades. Y en este punto, acá hay todo un debate, ustedes saben que hay como toda una gran disquisición, ¿sí? La teoría del desapego, la desvinculación, en alguna medida era una teoría viejista o edaísta. En realidad acá en Estados Unidos desde hace bastante tiempo se rompió con esta idea de si la teoría de la actividad es la teoría esperable y la teoría del descompromiso es la teoría no esperable. En realidad lo que vemos es que a lo largo del tiempo, comprometerse con algunos objetivos, como desvincularse de algunos objetivos, puede ser muy recomendable. ¿Por qué? Porque la variable de ajuste es la capacidad de control que pueda tener un sujeto sobre su vida. Si nosotros nos comprometemos con querer hacer el triatlón, si yo me comprometo con un triatlón, lo más probable es que fracase. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna capacidad de resistencia para hacer un triatlón. De la misma manera, lo que tenemos que ver es que si además en este compromiso podemos amenazar nuestra salud, por más que demos una orientación al sujeto y por más que querramos y por más que, tenemos que ser cuidadosos y cautelosos de los riesgos que podemos tener. Creo que en este último tiempo el optimismo gerontológico ha llevado a que los viejos parece que son los mismos que nosotros, pero con una imagen física de viejo. No, ser viejo implica tener fragilidades físicas, fragilidades a nivel de los huesos. El otro día una paciente me decía, una filósofa que para mí aprendo mucho con ella, me dice, bueno, no es lo mismo esta vejez. Yo el otro día me di un golpe contra el pie, contra algo, contra algo de la casa, y me rompí un dedo. Me dice, yo no tengo la misma relación con el cuerpo, me decía. ¿No? ¿Por qué? Porque antes ese dedo no se hubiese roto por el golpe que me di. ¿Qué significa? Que no es que todos los viejos estén más fragilizados, pero digo, sí hay cambios a nivel físico que probablemente sean altamente heterogéneos. Hay gente que tiene una capacidad de resistencia muy grande, pero en términos generales sabemos que hay cambios en los niveles de resistencia física, y que si no damos cuenta de esto, lo que nos podemos encontrar son contrapiezos. Por eso, comprometerse con objetivos es siempre necesario. El tema es si esos compromisos que nosotros tenemos son manejables. Por eso la teoría del control es una teoría central a este nivel. ¿Hasta qué punto, de una manera primaria o secundaria, nosotros podemos ir controlando, siguiendo acá el esquema también de Gehausen y Schulz? Pero este cambio en los roles no es un cambio que yo pueda hacer y decir, yo cambio el switch, pongo en primera, pongo en segunda, pongo en tercera, como si fuese un auto, sino que en realidad para poder cambiar esto, supongamos, los que tenemos experiencia atendiendo viejos
deportistas, cambiar esto, salir de una liga para entrar en otra, dejar de poder estar en el lugar donde siempre se estuvo en esas primeras líneas, esto implica un cambio narrativo. Un cambio narrativo, ¿por qué? Porque no soy el mismo si yo tengo que empezar a competir, como decía el otro día un paciente, con los viejos. Así también yo tengo pacientes que están compitiendo hoy, que se metieron en maratones y lo que me cuentan es una experiencia maravillosa, de decir, yo soy el único que está en el grupo de los 65, pero ese señor entró a los 50 y pico a competir. No es la misma relación. Lo que estamos tratando de ver es cómo se puede descomponer esta narrativa, o se puede poner en cuestión esta narrativa de quién soy ahora y cuáles son los niveles de control que tengo para sostener un nivel de orientación. Y acá pongo varias palabras al mismo tiempo. Control y orientación, es decir, la capacidad de darnos una orientación en la vida, de que la vida siga teniendo ese estímulo maravilloso que hace que, por más que podamos, cuando nosotros podemos cambiar, los niveles de felicidad pueden ser los mismos estando en primera, estando en segunda, tercera, porque la verdad que la mayoría de nosotros no estamos en primera a lo largo de la vida. No somos ni Messi, no somos ni los grandes, no digo, la mayoría de nosotros somos gente común que nos va mejor, nos va peor, pero y disfrutamos de cómo nos va. Lo que digo es, en la vejez muchas veces lo que hay que hacer es, para poder hacer este cambio de control, hace falta hacer un cambio en las creencias y en los relatos acerca de uno mismo. Creencias sobre uno mismo y relatos sobre uno mismo, estamos hablando del mismo mecanismo. La diferencia del relato y la narrativa es que la narrativa es la composición más general, es decir, implica los esquemas cognitivos, implica todo aquello que tenemos que tener para que el relato pueda funcionar adecuadamente y para que en algún momento pueda haber ciertos niveles de estabilización del relato. Y acá insisto con esto, nunca llegamos a un relato absolutamente ordenado. Digo, como diría en la Biblia, que levante la mano o que tire la primera piedra, el que pueda decir que tiene un relato ordenado que nunca lo tuvo que cambiar. No, por eso hacemos psicoterapia toda la vida, por eso hacemos un montón de cosas para tratar de entendernos. El tema es cuando se presentan situaciones que pueden llegar a ser de mayor tensión, donde tenemos que repensarnos nuevamente. El proceso de ajuste, como decíamos recién, implica producción de narrativas y estas narrativas intentan dar una nueva coherencia y continuidad al sujeto. ¿Qué significa? Que si yo siento que cambié, que no soy más el mismo que creía ser, lo que tengo que entender es quién soy yo. Y eso implica un nuevo nivel de coherencia. Coherencia que significa que medianamente entre las cosas que yo hago, puedo dar cuenta de cómo las hago, por qué las hago y que tengo un control sobre lo que hago. Y continuidad, ¿por qué? Porque el ser humano no puede pensarse un día de una manera y otro día de otra. El ser humano necesita armar niveles de continuidad, y la continuidad no es siempre la misma. Yo puedo retomar en momentos de cambio, y esto lo vemos profundamente, nuevamente lo digo con la gente que se está jubilando, a veces la continuidad no es la continuidad del que fue hasta el otro día, sino la continuidad es retomar el que fui cuando era más joven. Es decir, me retomo con asignaturas pendientes, con relatos del pasado o lo que fuese. Lo importante es que haya un relato medianamente congruente y donde yo pueda explicar los cambios sucedidos y que le dé sentido. Si yo me encuentro con un cambio sucedido en el cual, y voy a decir una emoción que es la que más trasunta estas cosas, yo me quedo con bronca porque no puedo más estar en el lugar donde yo estaba, si yo me quedo con bronca porque no soporto el cuerpo, lo que me está pasando en el cuerpo, lo más probable es que la narrativa nunca llegue a ser congruente, que la narrativa sirva justamente para aplacar este nivel emocional. Es decir, la emoción es el resultado, como decía una paciente el otro día, es la rebelión que yo siento de que no puedo hacer lo mismo que hacía antes. La construcción narrativa es lo que me sirve como para darle sentido a que esta rebelión tome otro cauce y pueda ser comprendida de otra manera. Pero lo que sí tengo que también entender, y esto lo tomo también de los narrativistas que trabajan el tema del duelo, es que en el medio de este cambio emocional,
lo que va a haber son respuestas emocionales, como decía recién, la bronca, el enojo, la envidia, la envidia incluso a los más jóvenes, la envidia a lo, digo, que muchas veces se expresa que no me dan el apoyo suficiente, pero que a veces es simplemente enojo, y esto lo decía Erickson también, que a veces los viejos tienen envidia de los jóvenes cuando no logran manejar estas situaciones, pero también cambios conductuales, respuestas conductuales y también respuestas fisiológicas. Es decir, ante estas situaciones de profundo cambio, de quiebre, puede haber respuestas fisiológicas que transiten a la enfermedad, tanto física como psicológica. Entonces, acá hay una frase que para mi gusto es maravillosa de Brunner, que dice: el relato alcanza su sentido cuando logra explicar las desviaciones de lo habitual, de forma comprensible, permitiéndole contener lo incontrolable, lo extraordinario y lo siniestro. ¿Qué dice en este sentido Brunner? Retoma algo que decía Aristóteles. Aristóteles dice: cuando las cosas siguen un continuo no pasa nada, pero cuando hay una peripecia, lo que él llamaba en griego peripateia, en realidad, ahí es donde nosotros tenemos que darle sentido a este cambio, a esta transformación. Y justamente, como decíamos antes, el desborde emocional solo puede ser contenido a través de una narrativa o a través de un relato que se vuelva comprensible lo que me está pasando. ¿Comprensible qué significa? Comprensible para mí, comprensible para cada uno, porque en realidad yo puedo entender bueno, que mi tiempo ya pasó y que ahora estoy haciendo otras cosas, y otra persona puede entender que mi tiempo no pasó nunca. De hecho, Biden tiene 79 años y no creo que piense que su tiempo ya pasó, ni el presidente chino, que también tiene 79, ni Lula. Es decir, ahí nos encontramos ante una notoria variación en la cual también las metanarrativas, es decir, la cultura local, tiene un gran nivel de incidencia en que nosotros podamos entender que hoy tenemos que pasar a dedicarnos a la familia, o que en realidad la vida sigue en un continuum mucho más parecido a lo que fue el resto de nuestra vida. Pero básicamente, fíjense lo que él dice: ¿para qué sirve un relato? ¿Cuál es el sentido de un relato? Para poder contener, controlar lo incontrolable que puede ser la enfermedad, lo incontrolable que puede ser que me cansé y no entiendo por qué me cansé. Por más que yo pueda darle muchas explicaciones de que tengo un problema cardiológico, de lo que fuese, para mí como persona es incontrolable. Es algo que en todo caso el médico me ayudará a darle un sentido. Lo extraordinario, lo que nunca me había pasado, ¿no? Cuando uno escucha a estos viejos que te dicen: a mí nunca me había pasado estas cosas, a mí nunca me digo, ¿cómo puede ser que? Bueno, en algún momento pasan. Y lo siniestro, que a veces tiene que ver concretamente con ciertos duelos, donde justamente el relato, ¿qué es el duelo? El duelo es la construcción de un relato. Es un relato que pueda contener emociones altamente discordantes, verdaderos quiebres narrativos. Y el proceso de duelo es eso. Es la construcción de una narrativa que medianamente soporte la emergencia de emociones que pueden ser incontrolables. Bueno, espero que que sea claro. No sé, Alejandro, si va siendo claro. Bueno. Sí, está siendo bien claro. Hay algunos comentarios, Dale, pero sí. ¿lo podemos dejar para el final o No, cómo no, dale, prefieres? ahora sí, y tomo un mate mientras. Ah, ya, súper. Bueno, también Evelyn nos comenta, y en relación a lo que estaban mencionando del desajuste, ¿cierto? Bueno, mencionar en relación al desajuste, un concepto interesante para pensarlo, el de el yo horror de Singer, y, como un comentario, ¿cierto? Y también Mayra nos comenta que a veces hay que luchar, cada uno con su cuerpo. Por ejemplo, si una persona hizo remo toda su vida y llegado a una edad el cuerpo ya no le responde de la misma manera, a veces podemos negarnos a que el cuerpo ya no responde por más que lo haya hecho toda su vida. O sea, a lo mejor uno siente o cree que lo puede seguir haciendo a pesar de que a lo mejor ya no puedo remar como remaba a los 30, a los 20 o ahora que tengo 70, no sé. Y también todos comentan que está bien clara la presentación,
Esos son los Bueno, comentarios. No sé si el concepto de yo horror lo tenía... van a ver que el yo horror en realidad se parece un poco a algo que vamos a contar ahora, más allá de que no conozco exactamente qué es lo que dice Singer en relación a esto, pero me parece que es la representación negativa de sí mismo, que van a ver que se parece muchísimo a lo que yo hablo como los tipos de cuerpo que expresaron los viejos, y que esto fue un poco parte de mi tesis de doctorado. Y lo que dice el nadador, ¿no? A veces nos encontramos con nadadores que sienten la alegría de poder seguir remando, o perdón, remeros o nadadores que pueden seguir haciéndolo a su medida. Y hay gente que no acepta ninguna medida. Y en esto yo no me interesa marcar rasgos de personalidad. Lo que me interesa, ¿por qué? Porque si no caemos muy fácilmente en decir, estos son narcisistas, estos son personalidades compulsivas. Digo, seguramente la personalidad está, pero yo parto de la teoría de la complejidad. Es decir, que en realidad cada fenómeno psicológico es el fruto de muchísimos elementos que suceden en el microsistema, en el mesosistema, en el macrosistema, es decir, que están en muchos marcos, y por eso es que el mismo sujeto, cuando cambia de marco, cuando cambia de contexto, es capaz de hacer cosas que en otro contexto no hubiese hecho. Entonces, esta cuestión de terminar, que pasa a menudo en ciertas psicologías, de terminar acusando al sujeto de que en realidad por su estructura XX no puede hacer ciertas cosas, yo siempre las pongo en duda y digo, ¿en qué contexto es que ese sujeto puede o no puede? Y cuáles son los contextos que podrían darle ventajas para que lo pueda realmente hacer. Entonces, volviendo ahora sí, ¿qué es una narrativa de la identidad? Es el relato que nos hacemos en un momento y contexto específico de la vida. Y los contextos, tomemos esta idea de Bronfenbrenner. ¿Por qué? Porque Bronfenbrenner lo que nos mostró es que hay múltiples contextos al mismo tiempo y que no siempre nos comportamos de la misma manera. Yo he trabajado muchos años en grupos de viejos, donde los viejos me decían, yo en mi casa soy el abuelo, acá soy yo mismo, acá yo me animo, acá yo puedo, acá yo puedo bailar sin el bastón, en mi casa siento que tengo miedo. Es decir, la relación del sujeto con los entornos es mucho más compleja, y por eso vuelvo a remarcar, el fenómeno psicológico no es un fenómeno en sí. Nadie puede decir que hay una causa X para demostrar lo que es un fenómeno psicológico, sino que hay una multiplicidad de causas que explican el fenómeno. Entonces, lo que sí es cierto es que esta organización narrativa, suma de creencias, de imágenes, de representaciones de sí mismo en un contexto y momento particular, puede direccionar y ordenar de manera significativa y valiosa al individuo y a la comunidad. ¿Por qué? Porque hay una identidad que también puede ser comunitaria. Entonces, en este sentido, necesitamos que la identidad tenga cierto margen de consistencia. Consistencia, ¿qué significa? Que nadie puede cambiar tanto. Y hay también en este sentido muchos que apuestan muchísimo por la flexibilidad de la identidad. Es cierto que la flexibilidad es en alguna medida la capacidad del ser humano de poder cambiar, y es una capacidad maravillosa que nosotros tenemos. Pero la investigación empírica lo que nos muestra es que la gente que cambia demasiado, que es demasiado flexible, no la pasa bien. Los niveles de felicidad, de calidad de vida son más bajos en gente que es extremadamente flexible. Mientras que cierto nivel de consistencia, consistencia ¿qué significa? Llevándolo a términos piagetianos, de tratar de llevar los cambios a elementos que uno conoce, que uno maneja, esto nos permite medianamente tener menos demandas de la realidad. Entonces, hay una consistencia narrativa que es necesaria. Obviamente, hay un punto en el cual la consistencia narrativa se choca frente a una realidad que puede ser muy diferente y requerimos mayores niveles de flexibilidad. Entonces, la flexibilidad implica ajustes,
ajustes que tenemos que hacer, lo cual no significa que ese ajuste se vaya para cualquier lado. No vamos a hacer otro distinto totalmente. Vamos a ir cambiando medianamente en relación a eso que nos dio consistencia a lo largo de la vida. Las crisis vitales, y acá ponemos un término mucho más banal en algún sentido, pero que en realidad lo que me interesa es que más allá de toda esta cosa que se ha hablado tanto de las crisis vitales, es que genera una discontinuidad en la narrativa de la identidad. ¿Por qué? Porque si esto genera una ruptura biográfica en el que yo quiero ser, una ruptura narrativa, que me deja sin relato, que no sé muy bien hacia dónde voy, que me puede dejar desorientado, del mismo modo que el duelo. Fíjense que una de las cuestiones del duelo, más allá del dolor, es que me deja desorientado. ¿Por qué? Porque el otro que perdí, el objeto que perdí, la actividad que perdí, en alguna medida, era un soporte material de mi propia identidad. Yo era en relación a esa pareja que yo tenía, y especialmente cuando pensamos en pareja de 40, 50 años, yo era en relación a ese trabajo que yo realizaba, y a partir de eso, si no lo tengo, no sé muy bien quién soy y hacia dónde voy. ¿Y cuál es mi grado de eficacia? ¿Cuál es el grado del control que yo tengo sobre aquello que puedo hacer? Entonces, el procesamiento narrativo, procesar narrativamente es tratar de ajustarme, es reducir la angustia generada por la discrepancia entre las creencias, esto ya lo dije, que tengo sobre mí mismo y las vivencias a las cuales me enfrento. Si esto queda, y esto pasa muchísimo cuando hay diagnósticos que no se cierran, es decir, cuando una persona, les cuento un caso, tengo un paciente que después voy a contar una viñeta, ¿no? Con una maculopatía. Ustedes saben que la maculopatía es una enfermedad muy complicada y que puede ir a veces por derroteros en los cuales la persona pasa años buscando médicos y le buscan alternativas o pasa también con las demencias a veces, ¿no? Más allá de que no hay que apurarse en dar un diagnóstico, también a veces hay un punto en el cual, cuando una persona no sabe con lo que va a enfrentarse, con lo que va a tener que cambiar como estilo de vida, esto puede generar muchísima angustia. Entonces, cuando se reduce la discrepancia, esto habilita un mayor control. Si yo ya sé que mi maculopatía no la voy a poder manejar, sino que en todo caso voy a poder controlarla, voy a poder hacer algunos ejercicios que tienen que ver con manejarme más con la ceguera que probablemente se venga, o con la enfermedad que probablemente se venga, yo reduzco la discrepancia y vuelvo a manejar, a tener más control. El caso que yo le decía de esta persona, una persona realmente inteligente, capaz, pero que en realidad se estaba empezando, él tenía una piscina en su casa, se había caído varias veces en la piscina, se estaba chocando con... Digo, lo que tuvimos en algún momento que hacer era empezar a insistir mucho en que él aprenda caminos como para que él deje de caerse. Porque cada caída en la piscina o cada caída o cada choque en la casa se volvía una situación de una angustia tremenda. ¿Por qué? Porque sentía que había perdido el control. Entonces, en esto tenemos millones de investigaciones que nos muestran que esta reducción de situaciones estresantes van en pos de que la persona mejore su estado de ánimo. Por más que en algún punto tenga cierta sensación depresiva de que en realidad no puede mejorar, porque obviamente ir a un médico que te diga, no, yo tengo una medicación que parece que cambia esto y que lo cura, bueno, obviamente nos llena de alegría a cualquiera de nosotros, pero al mismo tiempo, cuando esto no es cierto, o cuando en esto hay muy pocas posibilidades, esto puede terminar jugando en un punto en el cual de la alegría puede pasar a un nivel de ansiedad tremenda y de ahí a un nivel de depresión muy fuerte frente a esto. Y acá están las metanarrativas. Acá pongo esta imagen que en realidad de un fotógrafo norteamericano que me sorprendió porque en mis investigaciones muchas mujeres mayores me decían, yo no soy esa, yo no soy esa, yo no soy la vieja.
¿Qué significaba? Que detrás de esto, además, hay una metanarrativa que no permite pensar que esta mujer mayor también es linda, no solamente la mujer joven, que puede encontrar algún tipo de valor en ese cuerpo envejecido, y esto también juega muy en contra de la capacidad que tiene el sujeto de poder recomponerse frente a esto. Y uno de los grandes problemas que hoy tenemos con la vejez es que tenemos muy pocos valores positivos, valores que realmente permitan que un sujeto diga, llegué a la vejez y esto es algo positivo que me está pasando, más allá de dificultades que pueda haber a nivel física, etcétera, etcétera. Hoy lo que tenemos es una cultura que niega cualquier tipo de valor y esto se complica. Y acá hay un autor que dice, bueno, que toda la vida parece que la construcción identitaria es llegar a ser alguien y en la vejez parece que el problema está en dejar de serlo. Con lo cual, en este punto también apuntamos a políticas sociales y digo, pensando en los grupos interdisciplinarios, de cómo nosotros podemos generar modelos, trabajos, lo que fue los programas universitarios para mayores o lo que fueron los centros para personas mayores, los viajes, etcétera, etcétera, que son elementos muy positivos a partir de los cuales las personas pueden sentirse que la metanarrativa sostiene y no abandona. Si yo puedo llegar a conocer mi país después de no haberlo conocido nunca, bueno, la vejez tiene un sentido. Y creo que tenemos que construir sentidos a partir de esto. La refiguración sería esta pérdida de aspectos significativos de la identidad que alteran la relación con uno mismo. Estuvimos hablando casi todo el tiempo de esto. No solo con uno mismo, sino con los demás. ¿Por qué? Porque no siento que tengo el control conmigo mismo, sobre mí mismo, pero también no siento que no tengo el reconocimiento de los otros, y esto puede desarticular la relación del sujeto con el propio cuerpo. ¿Quién soy? ¿Cómo me manejo? Y esto puede perturbar y generar un desequilibrio psicológico. Acá lo que vamos a ver son tres modelos que yo encontré en la investigación y que por eso tiene que ver con algo de este yo horror que algún alumno habló sobre Singer. Acá yo lo que me encontré es tres modos de contar este cuerpo. Obviamente desde la dificultad, no desde lo positivo. Uno es el cuerpo rechazado. ¿Qué significa? Es cuando uno le pregunta a los viejos, aparece una serie de expresiones críticas con el cuerpo no tanto propio, sino con el cuerpo de la vejez, ¿no? Y aparece esta sensación de una mirada negativa desde ciertos significados hegemónicos de lo estético, pero también de sentimientos personales de desagrado. Y fíjense cómo lo dice, cada uno con la vejez, como te mirás de pronto, ¿no es cierto? Y decís cómo se deteriora el cuerpo humano. Frunce la nariz y la boca remarcando la impresión negativa. A la edad de uno, ¿no? O sea, fíjense acá cómo aparece el cada uno con la vejez. Es decir, no es su propia vejez. Acá hay una impresión propia de una metanarrativa, es decir, de una lectura muy fuerte dentro de una cultura que en alguna medida lleva a que mirar su cuerpo sea mirar el cuerpo de un viejo, un cuerpo casi extrañado, un cuerpo distinto, un cuerpo diferente. Y fíjense que nuevamente remarca esta idea de a la edad de uno, no es a mi edad, sino que son todas formas a partir de lo cual la terceridad de la vejez se inserta en el uno. El cuerpo privador. Acá nos encontramos con las limitaciones que produce parte del cuerpo. Acá fuertemente aparece la dificultad de controlar un cuerpo, de dominar ese cuerpo, y la percepción de un cuerpo sufriente, incapacitado, que cinde al sujeto y lo confronta con esta fragilización narrativa del sí mismo. Fíjense lo que dice este señor. Les cuento cómo fue la entrevista. Yo voy a la casa, le cuento un poco de lo que vamos a hablar y lo primero que me muestra es una foto muy grande de él con un pescado gigante donde él había pescado en un río y me dice, este soy yo, ¿no?
Y después me dice, verdaderamente yo pretendo seguir haciéndolo, pero bueno, me encuentro con problemas. Señala las piernas con varices y dice, esto duele. ¿Qué significa? Fíjense el nivel de decisión. Él era ese que estaba pescando y utiliza esta forma sintáctica, porque acá digo, cada vez que tenemos que ver esto, tenemos que ver no solamente la fragilización que produce a nivel de cómo la persona cuenta, sino incluso a nivel sintáctico, como remarca verdaderamente, ¿no? Como si esto fuese algo que él debería tener, seguir haciéndolo y no lo puede seguir haciendo. Yo pretendo seguir haciéndolo, pero me encuentro con problemas. ¿Cuál es el problema? Es que esto duele. Esto eran sus piernas. No es mis piernas me duelen. No es algo mío me duele, sino que hay algo externo que pareciera que me duele. Este sería el cuerpo que yo denominé privador, el cuerpo que me saca de la cancha, me saca del lugar donde yo conozco como para poder manejarlo. Y finalmente está el cuerpo no reconocido, que esta es algo llamativo, que esto sí ya lo trabajaba Simone de Beauvoir en algunos dichos de literatos, en donde lo que aparece es como una especie de agnosia visual, de no reconocimiento, pero que no tiene que ver con un problema neurológico, sino con personas que sienten que su cuerpo difiere demasiado del cuerpo que antes tenían. Me ven otra persona como envejecida, cada vez más tenía otra cara, ahora tengo otra cara, haciendo alusión a las arrugas. Fíjense qué llamativo. Uno pensaría desde el ABC básico de la psicología, esta mujer está loca o esta mujer perdió la capacidad de reconocerse. Simplemente lo que le pasa a esta mujer es que no se encuentra en ese cuerpo. Lo ve demasiado distinto a lo que ella creía que iba a ser. Entonces, ¿cuáles son los efectos emocionales? Que a mayor discrepancia entre esa cara, entre esas piernas, entre ese cuerpo y lo que la persona siente, esto va a generar mayores conflictos que se van a traducir en síntomas o patologías. Y acá tenemos que tener una mirada, particularmente los que trabajamos en la psicopatología, cómo aparecen los síntomas, a veces las fobias, a veces las depresiones, las ansiedades, en relación a esto que aparece como incomprendido. Y la palabra es discrepancia entre la narrativa y los cambios corporales percibidos. Bueno, acá tengo una frase de una paciente, es lo que pienso antes de mis caídas y después de mis caídas. No tengo la movilidad que tenía antes. Quedé con un poco de temor, eso me retrajo. Sola casi no salgo. No me muevo en radios importantes. Ese es el miedo a caerme. Esa es la imagen cuando salgo a la calle. Veo la disminución. Escuchen esto. Veo la disminución, no se ve a ella. Quedé aprensiva, temerosa. Acá tenemos el eje del síntoma que se va a ir perfilando como la fobia. Era más intrépida de lo que puedo hacer ahora. Cuando sueño, o sea, fíjense cómo la disimetría que hay entre las narrativas. Cuando sueño me veo bien, como antes de las caídas. Después me despierto y bueno, le pregunto, como si no terminase de ver quién soy ahora, verme cambiada, diferente. Me despierto con lo que soñé y después ahí estoy. Quedé como ahí, de no verme bien. Ahí no es ella. Ella está todavía en el sueño. Ella está en ese sueño donde ella todavía sigue siendo la misma y donde ella no puede salir de esta representación. Otro ejemplo. Yo salía mucho con mi mujer a caminar. Ahora salimos menos. Pero más que salir menos, es eso, que ya nos cansamos, tanto ella como yo. Bueno, los años se notan, ¿no? Yo creo que yo fui un poco, fíjense la repetición del yo. Yo creo que siempre yo fui un poco, siempre, repite siempre. Acá, en esta nueva investigación que estamos haciendo, estamos poniendo foco en el análisis discursivo y en un fuerte análisis sintáctico. El yo se repite, el siempre se repite,
pesimista, o cómo decir previsor. Pesimista y previsor parece que están en la misma línea, en un montón de circunstancias, y siempre, vuelve a aparecer el siempre, pensé que cuando uno llegaba a una edad, bueno, pasan estas cosas que pasan, pero ahora me cuesta. Ahora que me están pasando me cuestan, repite 3 veces cuestan. Lo que antes era como un presagio, digamos, pensar en un futuro, pero qué sé yo, mentalmente creo que estoy bien, bueno, esta es una persona que está tratando de hacer terapia con esto, pero acá está el costo de una realidad donde se le volvió difícil por varias cuestiones unidas, y donde también la pandemia se unió muchísimo a estas cosas, a dificultar las situaciones que vivía. Entonces, a partir de esto aparece en el ser humano una capacidad de poder dar sentido o de intentar dar sentido a esto que le pasa para justamente bajar los niveles de padecimiento. Es decir, esto que nosotros veíamos en la refiguración como dificultad, bueno, el ser humano intenta organizar, dar coherencia, continuidad a la vida en su conjunto, pero básicamente lo que intenta es armar un proyecto narrativo donde los objetivos que se tramen sean no solo deseables, sino controlables, y que se adecuen a los cambios emergentes. En esto vamos a necesitar grados de flexibilidad, pero también de consistencia. Y en esto hay 2 psicólogos suizos, Brassater y Greb, que sostienen que para que pueda haber un cambio que sea consistente con el sujeto, es decir, acá estoy mezclando flexibilidad y consistencia, lo que tiene que haber es cierto margen de continuidad, cierta continuidad, acuérdense, no solamente con el que fui ayer, sino con el que fui cuando era más joven, cierta relevancia discriminatoria, es decir, sentir que no soy el mismo viejo que otros viejos, sino que tengo marcas que me individualizan, y cierta significación biográfica. Es decir, que mi biografía no pasó en vano, sino que hay algo que tiene que estar marcado en esto, y esto tengámoslo muy en cuenta los que trabajamos en los equipos interdisciplinarios, que los viejos no son iguales a los viejos. Los viejos son seres humanos con sus diferencias que las van a mantener a lo largo de la vida, y vamos a intentar que esa vejez, tomando una frase de Simón de Beauvoir, no sea una parodia ridícula. Y la parodia ridícula significa que a todos les va a gustar, bueno, en Argentina, a todos les va a gustar el tango, a todos les va a gustar, parece que a todos les va a gustar lo mismo, o se van a volver historiadores. Los viejos son grupos altamente distinguibles, y tenemos que marcar sus diferencias. Berenice Newgarten, una gran psicóloga norteamericana en la Universidad de Chicago, que abrió un campo enorme a la psicología que hoy estamos viendo y del curso de la vida, decía, necesitamos cada vez más grupos de viejos. ¿Por qué? Porque los viejos son diferentes. Y en este sentido, abrir y no homogeneizar a los viejos, esto es algo absolutamente necesario. Los programas universitarios para mayores tuvieron un gran triunfo. ¿Por qué? Porque supieron captar a las clases medias más educadas, que hasta ese momento tenían grupos muy generales, que los unían a otros que no se sentían identificados y que no tienen por qué sentirse identificados. Y ojalá en algún momento no haya tantas diferencias, y probablemente los viejos puedan manejarse en grupos cercanos a los que se manejaron a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el sujeto frente a esta configuración? En principio, tiene que haber una modificación de estándares internos, valores o conceptualizaciones, donde una restricción física intratable o crónica pueda convertirse en algo distinto. Es decir, tengo un paciente que estaba muy enojado con su artritis, que no lo dejaba moverse, y una de las grandes soluciones fue haberse comprado, vieron estas nuevas impresoras que generan objetos, ¿no? Y para él fue una gran salida. Fue una gran salida, ¿por qué? Porque en realidad él sentía que podía darle a su familia, a sus amigos, y estar en ese taller significaba un lugar que era seguro, que él podía estar y que en alguna medida podía seguir creando, como en alguna medida, no es que él había sido creador a lo largo de toda la vida, había sido economista, pero retomó un deseo antiguo donde él se revalida en relación a esto.
Esto Spranger y Schwartz lo llaman como priorizar objetivos y dominios de la vida que permiten mantener una calidad de vida, dejando de lado algunas cosas que ya no son. Esta reducción de objetivos también es importante que en algún momento nosotros podamos acompañarla. Es decir, cuando no hay posibilidades de avanzar hacia otras cuestiones, reducir ciertos objetivos. Digo esto ¿por qué? Porque a veces también en esta mirada hiperoptimista que tuvo cierta gerontología, llevaba a que pareciera que tomemos esta frase famosa, ¿usted puede? Bueno, a veces usted no puede, pero sí puede hacer cosas que en esos objetivos la persona se pueda sentir confortable y segura con lo que está haciendo. Entonces, esta es parte de nuestra tarea del equipo interdisciplinario, y digo del equipo interdisciplinario ¿por qué? Porque quizás esto aparezca a través de un diagnóstico médico, pero que después vaya recorriendo un montón de otros agentes que tengamos que acompañar a que en esa reducción haya cosas que sean verdaderamente valiosas. Acá hay un ejemplo que es el SOC, que muchos de ustedes lo deben conocer, selección, optimización, compensación, de la Escuela de Berlín, con personajes como Baltes a la cabeza, y donde, esto ustedes lo van a ver en el texto, pero el famoso ejemplo es el de Arthur Rubinstein, famoso compositor y pianista, que hasta los 93 años tocaba, y cuando le preguntaron cómo hacía para seguir tocando conciertos a los 93, lo primero que él dijo es que había esto que vamos a llamar metaregulación, es decir, hacer coincidir los objetivos, seguir tocando, con las oportunidades que él tenía, que eran la capacidad en sus manos. Primero seleccionaba piezas que no sean tan complejas para él, tan complejas a nivel de la rapidez, de las complejidades que puedan tener tocar el piano, que no soy un experto. La optimización, ¿qué es la optimización? Atender a pocas cosas, utilizar la experiencia que tuvo en relación a esto, persistir, insistir con estas cuestiones, y finalmente compensar lo que antes podía ser la rapidez de las manos con una ralentización de la pieza en la cual él pueda darle rapidez en algunos momentos, pero en términos generales hacer una pieza más lenta. Esto, que uno podría decir es una pequeña obra de arte humana, ¿por qué? Porque esto en realidad es como transformar la vida a la medida de las posibilidades de uno, que no todos pueden salir de las demandas externas y del apuro que a veces tenemos hoy en poder hacer otras cosas, pero que en alguna medida es un modelo muy simple que sirve como para poder manejarnos particularmente con estas personas que tienen limitaciones y que justamente en esa limitación pueden lograr algo muy valioso. También en esto tenemos que integrarlo en nuestra vida como proyecto narrativo, tratar de introducirlo en nuestro esquema de vida, a veces cambiando esquemas preexistentes. ¿Por qué? Porque a veces si nosotros creíamos que más es mejor, ¿no? Que esto es algo que la sociedad nos indica muy a menudo, ¿cuántas cosas hiciste hoy? ¿O cuántas veces saliste? ¿O cuánto te moviste? ¿O cuántos kilómetros caminaste? Pareciera que hoy estamos manejándonos numéricamente. Si nosotros no modificamos estas creencias preexistentes, probablemente sintamos que estamos en falta permanentemente. Y también modificando el significado de los eventos. ¿Qué significa esto de me caí? Digo, me caí es una experiencia tremenda, y muchas veces la gente lo vive como metáfora de caídas mucho más generales. La caída las tenemos que trabajar, tenemos que pensar cómo trabajar con situaciones en las cuales una caída o una limitación o un olvido pueden ser parte de una vida en la cual el humor, en la cual la compañía con otros que les pase lo mismo, en las cuales nosotros como equipos interdisciplinarios podamos darle sentidos no trágicos, sino sentidos en los cuales la persona se cayó porque estaba en movimiento y quiere seguir en movimiento. Es decir, todas estas cuestiones son las que nosotros tenemos que pensarlas, y también en una reevaluación de estas identidades retrospectivas, quiénes fuimos, qué queremos tomar de eso que fuimos, y también gozar de eso que fuimos.
¿Por qué? Porque los viejos gozan mucho a veces del recuerdo. Y cuando el recuerdo no se vuelve rumiativo, está muy bien y nosotros como equipo podemos acompañarlo. El tema es que no quede solamente en este recuerdo, pero también hace falta algo que tiene que ver con la identidad prospectiva, es decir, hacia dónde nosotros vamos. El ser humano necesita saber hacia dónde va y cómo lo va a manejar esto que viene y cómo se inserta en contextos que puedan ser propicios. Acá hay un ejemplo muy simple. Vos vas midiendo tus fuerzas, tus cualidades a lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, si voy en transporte colectivo, yo antes lo corría, ahora no lo puedo hacer. Entonces mi decisión es otra. Físicamente te modifica, no te da el físico. El estado de uno, no solo mental, sino el físico, todo te va limitando. Y ahora lo que tengo que hacer es salir antes. Uno empieza a ver todo desde otro punto de vista, adaptando la parte física y mental a lo que existe. Fíjense qué interesante, es muy simple esto que está diciendo. Él está diciendo cómo cambia su acceso al bus. Ni más ni menos que esto. Y sin embargo, en medio de esto, dice algo que es trascendente. ¿Por qué? Porque dice, mido mis fuerzas, es decir, mido mi control, mido lo que quiero hacer, elijo mejor, o sea, puedo reducir algunos objetivos, quizás algunas cosas no las haga y lamentablemente cuando los transportes colectivos de pasajeros andan muy rápido, lamentablemente las personas mayores dejan de usarlo, a diferencia de Europa, donde vemos que es el medio para las personas mayores. Yo antes lo corría, entonces mi decisión es otra. Cambia la decisión porque ahora no puede hacer algo. Y fíjense que retoma algo de lo que veníamos hablando de los yoes previos. Físicamente te modifica. ¿Físicamente a quién lo modifica? A él. No te da el físico. O sea, fíjense sintácticamente cómo nosotros tenemos que analizar estas cuestiones y donde él dice, el estado de uno, no solo el mental, sino el físico, todo te va limitando. Lo cual no significa que él quede en la nada, sino que él lo que utilizó es una estrategia que es salir antes. Puede ser una estrategia muy simple, muy sencilla, pero útil. Entonces, él lo que dice es, uno empieza a ver todo, es decir, hay un ejercicio reflexivo. Esto es lo que estábamos diciendo. Él disminuyó la discrepancia a partir de esto, a partir de ver las cosas desde otro punto de vista, donde la parte física y mental tuvieron que adecuarse a lo que existe. Esto es reducir la discrepancia, ni más ni menos. Acá hay elementos que nos sirven y que yo no soy un orientalista ni mucho menos, pero hoy recomiendo yoga, tai chi y gimnasia consciente y un montón de cuestiones, así como actividad física, por toda la evidencia que tiene, pero no una actividad física que no tenga en cuenta las capacidades del sujeto. Fíjense lo que dice esta mujer. Con yoga aprendí a que mi cuerpo tiene tiempos y que envejecer es cambiar esos tiempos y esa fuerza. Pero no dejo de entenderlo como una nueva forma de encontrarme conmigo. No te digo que no me costó, pero trabajar el cuerpo y ver que podía, sin exigirlo ni desgastarlo, me hizo llevarme mejor conmigo misma. Siento que viví apurada y ahora me estoy dando el tiempo que necesito. Fíjense qué extraordinario. Y la verdad que les cuento algo. Cuando yo estaba haciendo la investigación, me empecé a encontrar que a diferencia de todos estos yoes privadores, de todos estos cuerpos privadores, estos cuerpos no reconocibles, había gente que me hablaba del cuerpo de otra manera y la mayoría hacían yoga, tai chi y prácticas orientales. ¿Qué significa? Que acá hay un discurso, una narrativa externa que en alguna medida lo que permite es que el sujeto se relacione no con un cuerpo máquina, que es el cuerpo que heredamos del siglo XVII, donde el cuerpo tiene que funcionar para que nosotros vivamos, sino que es un cuerpo en el cual se adecua a las capacidades y que en alguna medida hace que ese tiempo sea como un llamado a vivir de otra manera. Es decir, acá hay un logro extraordinario en relación a esto. También tenemos estrategias de reevaluación. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros vemos que hay dificultades con el cuerpo, la pregunta es, ¿qué hice yo para esto? Fumé de más, tomé de más, comí de más. La sensación, ustedes saben que la lógica médica en general es una lógica culposa.
siempre hiciste algo mal, por lo cual parece que hoy estás fallando. Lo cual pueden tener que ver en algún sentido, pero también uno dice, bueno, yo tomé o comí o porque me pasaron 1000 cosas en la vida. Con lo cual, poder modificar esta lógica culposa, ¿no? Y poder ver qué es lo que sí podemos hacer ahora es muy importante. ¿Cuál es la responsabilidad del sujeto? No solamente como culpa, sino como responsabilidad a futuro. Y también la toma de perspectiva. Esto es lo maravilloso que tienen los grupos. Cuando la gente entiende que lo que me pasa a mí le está pasando a los demás y que comparado con los demás yo no estoy tan mal, o que en realidad hay gente más grande que yo que puede hacer algo, esto es lo que a mí me trastocó trabajando con grupos, es básicamente la reevaluación a partir de la toma de perspectivas, donde hay comparaciones sociales que son estratégicas. Si un viejo vive entre gente joven, probablemente la comparación social estratégica sea negativa en muchos sentidos a nivel corporal. Cuando está con gente más grande, se da cuenta que lo que le pasa no es culpa de él, no es problema de él, sino que es un problema colectivo. Y ustedes saben que en la psicología, mal de muchos no es consuelo de tontos, sino que es consuelo. Y si hay algo que la psicología ha verificado, es que es un consuelo que sirve. Fíjense lo que dice este señor. En un momento me sentí el más infeliz. Pensaba si esto era culpa mía por no haberme cuidado lo suficiente o era la edad. Creo que pensaba que a mí no me iba a pasar. Odié mi cuerpo y trataba de estar con gente joven para no verme así. Con la lesión, por correr, paré. Me di cuenta que los años pasan para todos y que para mi edad estoy bien. Es decir, para mi edad estoy bien. No es algo sencillo, es un trabajo. Es un trabajo, ¿por qué? Porque es un trabajo comparativo. ¿Por qué? Porque en realidad es difícil saber qué significa para a los 80 años, que es donde empezamos a encontrar muchas veces estas grandes dificultades. ¿Qué significa que no puedo andar en bicicleta como antes, que no puedo salir a jugar al golf como jugaba antes, o que me canso, que tengo que utilizar estrategias distintas? Bueno, todas estas cuestiones tampoco se nos enseñan demasiado. ¿Por qué? Porque todos tenemos como una idea como muy excesivamente positiva hasta que nos descartan. Ustedes saben que los estoicos en Roma, cuando vieron que Roma envejecía, empezaron a construir de la mano de Epicteto, de Séneca, de Cicerón, cantidad de libros para dar cuenta de esto justamente, de cómo el sujeto debía ir cambiando y que esto no significaba una pérdida, sino que significaba una transformación. Bueno, también pienso que si no hubiese sido por lo que me pasó, no hubiese tomado conciencia de la gente que quiero y me quiere. El estar internado y ver a mi familia conmigo me permitió reevaluar muchas cosas. Soy yo, Sajime, lo malo y lo bueno a veces van juntos. Esto me pareció riquísimo. ¿Por qué? Porque justamente ahí donde estuvo internado y donde pudo encontrar otros valores, donde los objetivos afectivos empezaron a primar, pudo encontrar que justamente de la mano de lo malo que le estaba pasando, apareció un nuevo objetivo que estaba con toda la vitalidad y que era el cuidado que le ofrecían la familia. Retomando, entonces, los problemas de salud pueden tener consecuencias graves para la calidad de vida, cuando reducen la calidad de control, cuando la persona no puede ajustar, cuando no puede ajustarla a la medida, cuando no puede reducir las discrepancias, y todo esto puede ser una amenaza a seguir como si nada hubiese pasado, o a, lo que pasa muy habitualmente, reducir absolutamente cualquier actividad, y uno dice, ¿por qué esa persona se quedó en la casa y no sale más? ¿O por qué redujo tanto su actividad? Bueno, tiene que ver con estas cuestiones donde muchas veces incluso lo que media es la vergüenza de contar que en realidad no me animo a salir como antes, a que no puedo salir como antes, o lo que fuese. Las estrategias de compromiso, volvemos a estos investigadores, Baltes y Baltes, Schulz y Hehausen, ¿no? Cuando dicen, cuando el logro de los objetivos está muy lejos de lo que podemos hacer, más vale la desvinculación. Y en este sentido, a veces nos cuesta a nosotros poder decir, porque de la desvinculación tiene que ir siempre de la mano de la vinculación con otra cosa. Es decir, no podemos, nadie pierde tan fácilmente nada, y en general tendemos a tratar de recuperar algo más.
Entonces, focalizar sobre los objetivos valiosos donde todavía tienen oportunidades suficientes como para poder disfrutarlos y para poder gozar. Reconocer que algunas metas se volvieron incansables no significa que hay algunas que sí son alcanzables. Y en este sentido, Gehausen ofrece todo lo que ellos llaman estrategias de control en ciclos de compromiso y desenganche con los objetivos. Ellos llaman líneas de defensa. ¿Qué significa línea de defensa? Que la persona tiene que tratar de cuidar esa línea en la cual puede manejarse. Volviendo al señor con la maculopatía. Si este señor con la maculopatía, en vez de empezar a aprender cómo manejarse en la casa sin caerse y sin tener un riesgo grave, lo único que seguía haciendo era ir a un médico y a otro para que le digan a ver si puede haber una solución posible, lo más probable es que se siga cayendo y que esta línea de defensa lo deje en un lugar muy indefenso. Esto no quiere decir que no vaya nunca más a un médico para ver si hay alguna alternativa, pero él sabía que iba con los mejores médicos que lo iban a llamar cuando él necesite. Lo que él no tenía claro era cuál era la línea de defensa que tenía que cuidar para mantener su salud física y más que su salud física, su calidad de vida. Entonces, cuando esto ya no es posible, tendremos que ver y tendremos que acompañar desde los lugares que sean cuál es la nueva línea de defensa que el sujeto tiene que mantener. Fíjense, este es el señor que le vengo hablando. En un momento me di cuenta que seguir yendo a ver a más médicos por este problema de la vista me estaba enloqueciendo. Todos opinaban y se preocupaban y me decían que alguien se había curado o qué. Fue duro al principio, pero aceptar que lo que hacía era lo suficiente me ayudó a tranquilizarme y aprender a manejarme con los límites visuales que tengo. Pude aprender a manejarme de otra manera. Sé que el apoyo de mi esposa y mis hijas fue fundamental en todo esto. Acá hay dos resoluciones que fueron importantes, o tres. Una es darse cuenta que se estaba enloqueciendo porque esto no terminaba. La segunda es empezar a manejarse con los límites visuales. Y la tercera, que en él era insistente, es el amor que tenían esa esposa y esas hijas y la familia, que era un familión, que lo acompañaba, que lo llamaba por teléfono, pero que también tuvo que decirle, y esto fue algo trabajado en psicoterapia, tuvo que decir, basta de hablar de esto. Mi vida va más allá de hablar de esto. Y tuvimos que aprender, trabajamos, incluso les pasé ideas de cómo hacer, era un tipo muy lector para que el celular le pueda leer, con todas estas cuestiones que hoy tecnológicamente puede tener, y el tipo encontró un montón de alternativas y donde él sentía que podía hablar de otras cosas, y no de su drama, que él, no era lo que le interesaba. Entonces, lo que hoy sabemos es que la gente, tanto en un inicio de una discapacidad funcional, enfermedades que predijeron un aumento pronunciado, cuando pueden mantener estas líneas de defensa, tienen menos niveles sintomáticos, es decir, tienen menos problemas a nivel de la salud mental. Y esto es fundamental porque hay evidencia. Este es lo que trabaja básicamente las estrategias de control de compromiso con la salud de Gehausen y Schulz. Y ahora sí, la tarea del equipo multidisciplinario. En una tarea tan compleja como la que estamos viendo, donde estamos hablando de la heterogeneidad, pensar que desde la psicoterapia, pensar que desde un grupo puedo solucionar, o pensar que desde X lugar puedo solucionar a todos por igual, es ridículo. Cuando yo advierto que hay alguien que tiene un gusto por la actividad física y tiene un buen entrenador y tiene un buen, yo lo llevo para ese lado, por más que, o cuando necesite un grupo, ¿por qué? Porque el problema de soledad es mayor que lo que puede darle una psicoterapia. Es decir, tenemos que apoyarnos y tenemos que ver cuál va a ser el motor de cambio de ese sujeto, por dónde el sujeto va a encontrar ese objetivo a partir del cual pueda comprometerse justamente para poder desengancharse de los otros. Entonces, creo que en este sentido los problemas físicos no pueden ser solo atendidos por los médicos, y esto no es por descrédito de los médicos. Los médicos hacen lo mejor, yo trato de
ayudar muchísimo a los médicos con todo lo que es el diagnóstico, que los diagnósticos no sean lugares cerrados, que el diagnóstico pueda ser un lugar en el cual la persona sepa que puede seguir haciendo muchas cosas, porque básicamente lo que más nos puede perturbar es esos diagnósticos donde pareciera que no puedo hacer más nada después de esto, o que el diagnóstico lo sabe el otro y yo no sé muy bien lo que me está pasando. Pero detrás de esto hay toda una serie de equipos profesionales y técnicos. A veces son programas universitarios, a veces son talleres, a veces son profesores de educación física, a veces, digo, puede haber distintos, yo creo muchísimo en la educación física, porque especialmente trabajo con varones y creo que en la actividad física en los varones es súper importante, entonces me apoyo mucho en estas cuestiones, pero también me apoyo mucho en el arte, me apoyo mucho, tengo gente que a veces puedo contar que va a ir a la casa y que puede hacer ciertas cosas o que puede ir a un grupo, es decir, gracias a tantos años de que me dedico a esto, antes de recibirme ya trabajaba con viejos, he visto cómo uno puede mejorar la vida a través de múltiples mecanismos. La diferencia de ahora es que puedo dar cuenta teóricamente por qué lo podemos hacer. Así que bueno, ahora sí, vamos a dejar acá, fíjense, dos ejemplos. Desde que entré al grupo de mayores entendí que no era tan viejo como pensaba, que había otros más viejos que yo y sin embargo trabajaban, bailaban, tenían fuerza. Eso me hizo verme distinta y darme cuenta que puedo. Esto es una estrategia interesante. Esto es una estrategia de cómo esta mujer de 81 años se dio cuenta que no era que era una discapacitada, sino que su cuerpo en relación a otros tenía limitaciones, pero también había otros que se animaban un poco más de lo que ella pudo hacer. Este, que es un paciente mío, me dijo, pude entender que no me cansaba, que no estaba enfermo, sino que con 80 años uno tiene otras fuerzas. No es fácil, más que nada cuando uno piensa en tener que dejar de manejar o de trabajar. Tema que trabajamos muy insistentemente porque hay una familia muy protectora que quiere que deje de trabajar cuando este tipo no tuvo ningún accidente en ningún lado, que en su momento veremos en la terapia. Es decir, en su momento veremos, lo charlamos muy seguido, y especialmente dejar de trabajar, lo cual sería una locura. Lo que pudimos hacer es adaptaciones a nivel trabajo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que algunas cosas en su contador, los balances, a veces lo agotaban y que tuvo que contratar a otra gente y que en realidad a veces ganar o perder plata no era el tema central, sino seguir haciendo lo que a él le gustaba. Pero ahora siento que no me quedo corto. Tengo la edad que tengo. Esto fue un logro. No saben cuánto nos costó hacer esto. Porque este tipo era un deportista. Este tipo andaba horas en bicicleta. Y ahora anda media hora y se cansa. Pero también puedo disfrutar con Sara, quedarnos en la cama o duermo siestas más seguidas. Acá el guiño, porque bueno, muchas veces hablamos de sexualidad. Sara es su señora y pueden jugar a pesar de que no tiene todas las capacidades para la genitalidad, pudo encontrarle vueltas para que es una relación no conflictiva con su cuerpo, que lo que era antes, pudo encontrar que podían disfrutar mucho con su esposa. Bueno, gracias y ahora sí podemos charlar entre todos si hay preguntas. Súper, muchas gracias Ricardo por tremenda exposición. La verdad que desde que leí tu capítulo y pude conocer estos distintos tipos de cambios en el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo postergado, el rechazado. Cada vez que escucho narraciones o experiencias de personas que hablan así de su cuerpo, incluso no necesariamente personas mayores, sino que a veces gente de hasta otro tipo de edades, de 40, 30 años, que hablan, no, el cuerpo ya no me funciona. Me es inevitable acordarme de esos conceptos porque son muy aclaradores y la verdad es que no solamente creo que se ciñen a las personas mayores, sino que hay personas que también ya, por tener a lo mejor un estilo de vida más sedentario, sienten que el cuerpo ya no les da. Entonces esos conceptos muy buenos que los hayas puesto y hayas podido estudiar de manifiesto. Algunos comentarios, la verdad que son más que nada enriquecedor tu charla. Comenta aquí Mayra, ¿cierto? Que puedas compartir, que está construyendo una tesis, ¿cierto? De licenciatura y pensando cómo la visión negativa que las mujeres tienen de su propio cuerpo influyen también en cambios de su vestimenta, la sexualidad, cosas que antes hacían y ahora ya no hacen por esa mirada en la vejez, ¿cierto?
Así que mi idea es que puedan visibilizar estas cuestiones y en cómo las limita y las influencias en su vida. Em, Son, a ver, como consultas, todo, la verdad que muchos agradecimientos. Acá hay algo Consultas. interesante de Sí. Adriana, que imagino que es Adriana Capuano. Dice, ¿podría ser una reflexión acerca de los desajustes y el aislamiento, soledad no deseada pero elegida por muchas personas mayores que no se adaptan? Me recuerdo el caso de la actriz Greta Garbo que se recluyó durante su vejez. Bueno, vos sabés que sí es Adriana Capuano, que creo que sí, una amiga y una coordinadora del Ministerio de Salud del Argentina, de un área semejante al Senama. En realidad, yo muchas veces llamaba el síndrome de Greta Garbo a aquellas mujeres que no podían adaptarse cuando dicen que cuando Greta Garbo no fue tan linda, se recluyó en Nueva York y andaba con unas túnicas para que no la vean, qué sé yo, y bueno, vivió una vida desgraciada en realidad, Greta Garbo, a pesar de que era millonaria y vivía en una casa muy linda, vivió casi de depresión en depresión, finalmente. Pero lo que sí me parece es que el desajuste y el aislamiento van de la mano. Es decir, y esto es uno de los grandes problemas que tuvimos en la pandemia, donde el nivel de desajuste se extremó y donde nosotros todavía estamos paliando la situación de la pandemia. ¿Por qué? Porque lo que nos dimos cuenta es que había mucha gente que no salía, bueno, que no salió durante mucho tiempo, que sus síntomas se recluyeron, que hubo dificultades, que se incrementaron las dificultades cognitivas, ¿no? Por la falta de tarea, de cosas para hacer, que la verdad que fue terrible lo que generó y que creo que todavía no tenemos una visión clara acerca de la enorme dificultad que terminó generando la pandemia en las personas mayores y por eso creo que una cosa es la soledad deseada, donde algunas personas pueden construir, como este señor con su impresora láser podía construir de todo y hacía de todo, pero otra cosa es la soledad no deseada, donde muchas veces lo que se siente es no solamente el peso del desajuste, sino que en realidad no hay nada que hacer, porque la verdad que muchas de estas cosas que uno puede hacer es con otros. Y mucha de esta toma de perspectiva es con otros, es en grupos, es en salidas, es en proyectos. Por eso creo que tenemos que solucionar esta situación lo antes posible. Yo por lo menos estoy advirtiendo acá en Buenos Aires que al gimnasio donde voy yo volvieron los viejos, ¿no? Que antes había cantidad de gente mayor y desaparecieron con la pandemia. Bueno, ahora volvieron y esto me da una alegría porque uno los ve que está recuperándose no en lugares para enfermos, sino con otra gente, y hay uno que está haciendo fisioculturismo y el viejo que está recuperándose, y estas cosas son súper ricas. Digo, esto como tantas otras, como viajes que están empezando a salir o reuniones que empiezan a salir y todas estas cuestiones. Así que bueno, creo que tenemos una tarea para hacer, pero hay mucha gente que todavía está recluida, y hay gente que todavía tiene mucho miedo y de hecho, por lo menos en Buenos Aires, los únicos que están usando tapaboca ahora son algunos viejos en la calle. Los demás ya nadie usa el tapaboca. Bueno, a ver acá para pensar en profundidad de lo que pasa en las instituciones de larga estadía, donde los médicos siempre están en primer lugar. Bueno, la verdad que esto es cierto, las instituciones de larga estadía no solamente pierden la idea del otro sujeto, porque ustedes saben que hay un estudio muy interesante de una querida amiga española, María Pía Barenis, donde dice que las residencias muchas veces tomaron el modelo de custodia médica más que de un lugar donde se desarrollan para vivir. Más allá de que hay ahora residencias muy lindas y muy interesantes, pero siempre el tema parece que es el cuidado médico y la custodia, y por eso la sexualidad está tan prohibida en estos lugares, porque puede ser un riesgo. Bueno, no sé si hay alguna más que podamos contestar. Al parecer, no, personas de Mendoza, sí, que te estaban invitando a exponer allá. Ah, bueno, con gusto tomar vino. Claro.
Pero preguntan, otras personas también dicen si se puede repetir esta actividad, a lo mejor ahí le podemos dar una vuelta, a lo mejor a fin de año, si tú tienes espacio, tiempo, se podría repetir, aunque igual esta actividad está quedando grabada y podemos compartirles el video en bruto, sí, por WeTransfer, así que les podemos hacer llegar esta presentación también. Y si tú nos podrías mandar tu PPT en formato Ya, PDF, ¿cierto? Para que lo puedan tener las personas. Y creo que totalmente. no, lo único, como nunca, no es tan común que los comentarios sean tantos a favor, así que increíble presentación, así que estamos muy contentos por eso. Muy ilustrador, la gente dice que ha sido como, hasta poético incluso, así que te agradecemos Ricardo por tu tiempo, tu buena voluntad, esta actividad ha sido ad honorem, así que para nosotros nos sentimos súper orgullosos y contentos de que Ricardo nos haya apoyado, siendo una persona tan conocida académicamente y también con esta experiencia, que haya querido participar de esto de manera desinteresada. Así que muchas gracias Ricardo, muchas gracias a todo, a tu equipo y a las personas que se pudieron conectar. A Gracias, felicitarnos. Alejandro. Bueno, Así, gracias y gracias a todos por la amabilidad de las cosas que dijeron. Así que, bueno, ya veremos y yo paso el Power, le paso ahora a Alejandro y si nos pasás esto se puede poner en Facebook o se puede poner bárbaro. Lo dejamos en Facebook guardado. súper. Buenísimo. En YouTube, sí, bueno, En YouTube, tenemos, sí. sí. Eso, pues, muchas gracias a Hospital Digital y nuevamente Ricardo por esta presentación. Chao.